Congreso de Oriente o Congreso de los Pueblos Libres, que se reunió en Concepción del Uruguay el 29 de junio de 1815, fue una consecuencia de la formación de la Liga de los Pueblos Libres, que marcó el surgimiento de un proyecto revolucionario alternativo al que dirigía Buenos Aires desde 1810. Es decir, que los revolucionarios rioplatenses, que a partir de 1810 estaban luchando contra los realistas, quedaron divididos en dos bloques diferentes. Un bloque centralista dirigido por Buenos Aires, en el cual estaban las provincias del interior, y un bloque del litoral, que era federal, ¿no? O confederal, dirigido por José Gervasio Artigas, y en el cual estaban la Banda Oriental, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y Las Misiones, que después se convirtió en una provincia con el nombre de Misiones, y durante unos meses también Córdoba. Así que era un bloque bastante importante, que en 1815, cuando se consolidó como tal, mandó a hacer una reunión para, digamos, organizarse. En 1813, cuando se reunió la famosa Asamblea del año 13, los diputados que había mandado la provincia oriental o la Banda Oriental, enviados de Artigas, habían sido rechazados porque proponían que se declarara la independencia, que se formara una república y sobre todo que hubiera una confederación y que la capital no fuera Buenos Aires. Como el Congreso se celebró en Buenos Aires y los porteños eran mayoría, excluyeron a esos diputados y ahí comenzó una escalada de un conflicto que terminó con la formación de la Liga separada del sistema que dirigía Buenos Aires. Hasta 1815 los artiguistas lucharon contra el gobierno centralista de Buenos Aires, pero en abril de 1815 hubo una rebelión que dio por tierra con el gobierno centralista, que era el último director supremo fue Carlos de Alvear, y todas las provincias intentaron otra vez unirse en un solo sistema. Buenos Aires entonces decidió negociar con Artigas y envió a dos diplomáticos, y Artigas mandó convocar a un congreso en Concepción del Uruguay para comunicar qué es lo que se había, qué es lo que había acordado con los porteños. Lo que terminó ocurriendo es que no acordaron nada, de hecho la situación terminó otra vez en guerra, pero los diputados se juntaron de todas maneras y no se sabe qué es lo que acordaron, y alguien dijo en algún momento que probablemente hubieran declarado la independencia. En realidad no hay ninguna prueba de que hayan declarado la independencia, básicamente porque no hay ningún acta, pero además porque los diputados que dejaron memoria sobre ese congreso no lo mencionaron. Y sería muy extraño que alguien que estuvo en un congreso donde se declaró la independencia no lo mencione en su memoria ni en los escritos sobre ese congreso. ¿De dónde sale esta versión? De que Artigas, en 1816, cuando las Provincias Unidas, ¿no? En Tucumán, el 9 de julio, declara la independencia, Artigas le escribe a Pueyrredón, que es el nuevo director supremo de las Provincias Unidas, y le dice: nosotros hace ya más de un año que nos consideramos independientes. Ahora, se podían pensar independientes sin necesidad de haber declarado formalmente la independencia. De hecho, uno puede considerar que desde el momento en que la Liga de los Pueblos Libres se junta, en 1814, ya las provincias que la componen se consideran independientes. No hay ninguna prueba de que en el Congreso de Oriente se haya declarado una independencia o que alguna vez haya existido un documento independentista de la Liga de los Pueblos Libres. Entonces, festejar el 29 de junio es medio extraño dado que no hay prueba, no hay ninguna evidencia de que eso sea así. Lo que sí es muy positivo es rescatar esa experiencia. Digamos, hace años era muy difícil para la historia argentina o para la historia uruguaya o para la historia americana encajar las experiencias que no se sujetaban a las fronteras nacionales que se crearon después. Entonces la Liga de los Pueblos Libres era extraña porque para muchos argentinos era un tema uruguayo, pero muchas provincias que hoy son argentinas fueron parte de ella. Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Corrientes, no enviaron diputados al Congreso que declaró la independencia en 1816 en Tucumán, pero sí participaron de la Liga de los Pueblos Libres junto con la Banda Oriental, ¿no? Que después terminó siendo Uruguay, pero es algo posterior. Entonces, reincorporar en un discurso de historia argentina y americana la experiencia muy interesante, aparte y fundamental para entender nuestra propia historia, de la Liga de los Pueblos Libres es fundamental. Ahora, hacer del Congreso de Oriente un equivalente al Congreso de Tucumán es algo demasiado arriesgado porque realmente no hay ninguna, absolutamente ninguna evidencia de que haya pasado lo mismo. Es como si se quisiera levantarlo más porque declarar la independencia sería como más importante que no hacerlo. En realidad no es tan importante desde el momento en que ellos ya se sentían independientes. Esa es la clave, cómo se pedían a sí mismos, no si declararon o no con un documento algo que después sí hicieron las Provincias Unidas en Tucumán un año más tarde.